Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En este momento les vamos a hablar sobre la lectura El lugar de Egipto en la historia de la memoria de Occidente. El grupo está conformado por Diego Medina, Fernanda Silva, Tatiana Linares, Vanessa Medina, Julián Montero y Mónica Páramo. La exposición se va a dar en tres momentos. Primero la introducción, luego vamos a dar la idea principal del texto y finalmente la estructura de las ideas. Bueno, en principio de introducción vamos a hablar un poco sobre el autor del texto. Jan Assmann es un catedrático alemán de la Universidad de Constanz. Él se ha consagrado al estudio de la egiptología y tiene un doctorado en arqueología clásica y estudios griegos. Ha estudiado en las universidades de Münster, Yale y Jerusalén. Dentro de su campo de estudio e investigación se encuentran estudios enfocados hacia la religión, en especial hacia el monoteísmo y el politeísmo, la teoría de la cultura o memoria cultural y la literatura egipcia. Entre sus publicaciones más importantes se encuentran Moisés el Egipcio, que fue publicado en 2003, Historia de un Sentido, publicado en 2005, y Historia y Mito del Mundo Antiguo, publicado en 2011. Assmann, junto con su esposa Aleida, han desarrollado la teoría sobre la memoria cultural y comunicativa. El monje y antropólogo Luis Duch es un antropólogo español y él habla sobre el proyecto de Assmann y dice que constituye un alegato de gran interés y actualidad a favor de una aproximación crítica a la tradición. A continuación, mi compañera les continuará hablando sobre la relación de nuestra ponencia junto con las lecturas que hemos abordado a lo largo del curso. Respecto al texto que nos correspondió, El lugar de Egipto en la historia de la memoria occidente de Assmann, pudimos identificar en primer lugar una premisa anteriormente vista en el texto La rebelión romántica de la antropología contra el iluminismo, de Schroeder. El texto de Assmann nos plantea dos orillas desde un principio. Podemos ver la mirada arqueológica y la mirada egiptológica. La arqueológica podemos ver que se basa en los primeros orígenes. Este busca despejar cierta historia ya marcada para poder avanzar hacia resultados verdaderos y actualizados de este. Mientras que la egiptológica hace netamente reconstrucciones. Estas reconstrucciones se hacen para que cada suceso que haya pasado vaya aportando información para seguir conservando la historia. Teniendo en cuenta estos dos conceptos, podemos ver cómo se relaciona con la segunda línea de investigación de los esquemas representacionales colectivos del texto de Schroeder. Su base es que la mente del hombre tiende a confundirse y a entremezclar las relaciones semánticas con las relaciones empíricas, es decir, confundir lo que es con la probabilidad. La relación que hacemos es que la mirada arqueológica tiende a ser la probabilidad y la mirada egiptológica lo que en realidad sucede. Otra premisa que podemos reconocer aquí es que se puede evidenciar ciertas actitudes como estar en desacuerdo, crítica. Estas actitudes se pueden correlacionar directamente. Entonces, así como Assmann hace una diferencia entre dos orillas, la arqueológica y la egiptológica, asimismo, al final se van a terminar relacionando con un hecho en común, con una realidad existente en común, Egipto. La siguiente lectura con la que relacionamos nuestro texto fue Figuras del Desencanto de José Martín Barbero. Acá podemos ver cómo se abre una brecha desde lo cultural del saber de manera descentralizada hacia el saber que existe fuera de los libros y la escuela. Entonces acá podemos ver una perspectiva histórica que con el paso del tiempo ha podido dejar de alimentarse de las enseñanzas que nosotros conocemos como tradicionales. Acá podemos ver que hay un cierto rechazo y un cierto sentimiento de culpabilidad hacia las nuevas tecnologías en la que los jóvenes están dejando, entre comillas, de lado el estudio y se centran en cosas como
que comúnmente vemos como la televisión, los videojuegos, el internet, etc. Sin embargo, acá podemos ver que estas pueden ser formas descentralizadas de aprendizaje que salen de la caja y no son tradicionales, pero se vuelven culturales. Esto se mira desde la mirada de nuestro propio contexto. También podemos ver cómo se habla de la relocalización o destemporalización, que es un conocimiento que escapa de lugares y tiempos socialmente legitimados para la distribución y aprendizaje del mismo conocimiento. Entonces, acá podemos ver que en relación al pensamiento de Asman, acá se ve que él estudia el Antiguo Egipto como una historia de la memoria, donde se dirige a los archivos de la memoria de Europa, recuperando el conocimiento de la cultura del Antiguo Egipto. Entonces, acá se busca penetrar información que ayuda con la dinámica de las reconstrucciones que se describen mejor a partir de la memoria. Entonces, esto lo podríamos mencionar comúnmente como recordar y olvidar. Entonces, a continuación, mi compañero va a seguir hablando de las relaciones que encontramos. Finalmente, otra relación que podemos encontrar es el contexto, es con el texto, las morales de la historia, de Todorov, ya que él menciona que el objetivo de las ciencias naturales es el conocimiento y no el bien. Entonces, vamos aquí a recapitular que la historia de la memoria pone al frente el tal como ha sido y se concentra en las formas en las que fue recordado en épocas posteriores. Entonces, esto no busca parecer ser correcto, sino mostrar cómo transcurrió y los conocimientos que trajo. Es decir, que se centra en el análisis y en la descripción de los fenómenos que ocurrieron. Entonces, por otro lado, podemos decir que pudimos concluir que tiene una relación con la cuarta fase de la comprensión, dentro de las 4 que postula Todorov. El texto de Todorov plantea en esta fase: ya no deseo ni puedo identificarme con el otro, pero tampoco consigo identificarme conmigo mismo. En ese sentido, lo relacionamos en que Asman se ubica en su enunciado de las 2 visiones de las Europas hacia Egipto. El conocimiento que estas 2 ciudades tienen de Egipto también construyen la misma identidad y conocimiento de este, pudiendo llegar incluso a transformarlo. Ahora bien, vamos con la idea principal del texto. La idea principal de Asman se refiere a la creación de una ciudad a partir de la memoria de 2 pueblos. Se basa en la historia de la memoria. Parte de la idea de la creación de un Egipto a partir de 2 visiones distintas que los europeos tienen sobre este. Así, se encuentran 2 vertientes que nutren la idea de lo que significó Egipto. Por un lado, una mirada griega racionalista que realza los valores, las tradiciones y la cosmogonía egipcia, y por otro lado se encuentra la mirada de los hebreos, en la cual se cuestionan dichos valores y tradiciones, creando así una mirada perversa de lo que significó Egipto. Con esto podemos evidenciar cómo la reconstrucción de la memoria está enmarcada en el contexto en el cual se recuerde o los individuos o comunidad que hablen de esta. En las estructuras de las ideas que sostienen el texto, encontramos que la primera idea que Asman resalta sobre su texto es la diferencia existente entre la arqueología y la historia de la memoria, definiendo esta primera como una determinada mirada en el presente sobre un pasado que investiga los orígenes y las causas que vinculan dichos orígenes a eventos posteriores. Y la historia de la memoria se concentra en las formas en las que fue recordado en épocas posteriores, lo que se convierte a los ojos de la memoria como el verdadero portador de la información. Si bien dicha información no vislumbra mucho sobre un pasado recordado, sí muestra el presente correspondiente en el cual se está contemplando dicha sociedad. Asman resalta la idea que en el caso de la construcción de la historia de Egipto se hace excepcional por varios factores, principalmente porque Egipto nunca desapareció y no, por lo tanto, nunca fue descubierta. Su memoria siempre estuvo vigente. Segundo, la mirada ambivalente que surge desde la postura bíblica con una connotación negativa y la mirada positiva que se da desde los griegos.
Por último, la historia de la memoria y la recepción está enmarcada por la interacción entre estas dos posturas, diferentes entre sí y que quedan presentes en la memoria de los nuevos descubrimientos que dividieron esta historia en etapas distinguibles. Estas dos concepciones que Asman destaca en su texto se encuentran fundamentadas desde una visión filosófica y racional por la parte ateniense y una mirada monoteísta e idealista desde el punto de vista de Jerusalén. Con estas dos concepciones se encuentran los elementos que han construido la historia y la memoria de Egipto desde la visión europea y que han significado diferentes debates en torno a ese imaginario sobre lo que es o fue Egipto, que van desde el convencionalismo contra el naturalismo hasta el monoteísmo y el politeísmo. En cuanto a la Ahora pasaremos a distinguir estos dos aspectos. posición de la imagen griega sobre Egipto, Asman expone que esta fue una concepción de sabiduría, misterios y enigmas, donde se buscaba la recuperación y preservación de estas, exaltando los valores y la religión pues presentes. Bueno, por un lado se ha debido al descubrimiento de dos libros. El primero de ellos es el Corpus Hermético, el cual era considerado una modificación de la teología y filosofía egipcia. Esta produjo como una revolución espiritual. Y por otro lado, sobre los hieroglíficos de Orapolon, sobre los jeroglíficos egipcios, que son un punto de partida para un discurso gramatológico. A partir de este discurso gramatológico, se da como una retoma de la discusión acerca de la realidad del código lingüístico, que ahora pasaría también como a un ámbito de la gramatología, donde se considera que la escritura, al igual que el lenguaje, fueron dadas como al mismo tiempo. Entonces, siendo esta como la forma de escritura originaria, pues a través de los dibujos, y que estos eran como, no eran códigos establecidos, sino como por una participación natural. El haber establecido esta participación natural dio paso a establecer que este alfabeto como de cosas y no de letras tuvieran una apropiación para los fines del cosmoteísmo, creyendo que los habitaba como una fuerza mágica y que estos ejercen como un poder especial sobre aquello que representaban, y por esto era necesario el mantenerlos ocultos. Por otro lado, Asman comenta como la aparición del filólogo Casaubon, quien demostró que estos textos herméticos no eran tan antiguos como parecían, y gracias a esto surgió como la caída de Hermes Trismegisto, que era como de esos textos herméticos, y esto dio cabida a una nueva etapa sobre la imagen de Egipto. Y los pioneros de estos fueron los hebraístas. La visión establecida en esta etapa ya de los hebraístas se basaba en comentarios bíblicos y estudios que pone como ejemplo la concepción de Maimónides, quien buscaba encontrar como una explicación adicionales de esta cultura y que involucraban como sacrificios, ceremonias, la disposición del templo y dietética, que en la percepción judía no tenían manera de ser fundadas. Bueno, debido a esto, Maimónides establece que estas ideas no están fundadas racionalmente, pero tienen un fundamento histórico, para lo cual estableció una explicación que consiste en que Dios, al transmitir sus leyes a través de Moisés, sabía que los pueblos ya tenían leyes ante estas costumbres y ritos. Entonces, por tal razón, él transforma sobre lo que ya estaba escrito, establecido en los mandamientos. Entonces,
sobre esto que estaban constituidos, él creaba una reacción inversa de eso que ya estaba. Entonces, con el fin de borrar esas religiones paganas existentes. La última religión pagana existente fue la de los sabinos, de los que se supo muy poco, pero que sin duda alimentaron las creencias rituales de los egipcios, cuya información es accesible. Entonces, para concluir, Asman sintetiza la idea de la construcción de la historia y memoria de un pueblo a través del presente de una comunidad o un individuo. Se advierte también que dicha representación está influenciada por el contexto en el que está y que es presentada también, que, o sea, se usa como una analogía entre la mirada ateniense sobre Egipto y la mirada desde el punto de vista de Jerusalén, subrayando las diferencias entre estas dos concepciones y los elementos en los cuales se vayan dichas concepciones. Ahora bien, para las posibles relaciones entre las ideas del texto de la ponencia con las intervenciones de los otros colegas, hemos escogido los siguientes grupos. En primer lugar, escogimos la intervención hecha por el compañero Gustavo Adolfo Romero y la compañera María Fernanda López, la cual es referente a los relatos a partir de la memoria que personas de la tercera edad, tienen en torno al conflicto armado en Colombia, tomando como base las experiencias personales que puedan tener o las que puedan conocer de familiares o allegados. ¿A qué se debe esto? O sea, que vemos que existe una estrecha relación entre su intervención y nuestra ponencia, debido a que en ambos se ve, digamos que es crucial remitirse a los recuerdos, tanto individuales como colectivos, para la reconstrucción de un relato o de una historia que tiene lugar en el pasado. Entonces, de la misma forma en que la memoria que tiene Occidente sobre Egipto fue construida desde diferentes perspectivas, se evidencia cómo la construcción de las memorias alrededor del conflicto armado se hace a través de la unión de diferentes voces que lo vivieron o que han oído sobre experiencias vividas. Es así como entonces empiezan a tener en cuenta múltiples realidades, tanto individuales como colectivas. Y por esto pensamos que un posible título para el ensayo podría ser Los relatos de los mayores y su construcción de la memoria del país. Ahora bien, dentro del grupo 2 podemos encontrar una relación con el trabajo de intervención. Ahora bien, podemos encontrar una relación con el trabajo de los compañeros, el cual tiene por título Lo que nos dice la ciudad, la contradicción de los sistemas objetuales en la educación corporal. Este trabajo fue hecho por los compañeros María Nieto, Eduardo León, Diego Correa y Cristian Pulido. En ese trabajo se plantea como hipótesis que la ciudad ofrece una variedad de objetos distribuidos en varios espacios y que esos objetos no solo se comunican, sino que también educan. Entonces, más adelante, y dentro de uno de los objetivos específicos, se encuentra uno que nos llama mucho la atención. Este objetivo plantea exponer cómo las ciudades contemporáneas están construidas de manera que los objetos de la misma están educando y comunicando directrices de comportamiento. Creemos que además de comunicar directrices de comportamiento, nos ubica en un tiempo y un momento específico en una cronología para poder llegar a una herramienta de este tipo. Entonces, creemos que es necesario concurrir a la memoria histórica, ya que se debe saber las formas en las que este fenómeno transcurrió y es recordado. Podemos ver la relación entre ambos talleres. Aquí podemos ver nosotros la relación que encontramos y ver cómo estos objetos muestran el comportamiento y tradiciones culturales como ritos y rituales.
a pesar de que pueda o no tener un fundamento teórico, tiene un fundamento histórico que los ubica en un momento en el tiempo, creando así una memoria histórica a través de esos objetos. Entonces, dentro de los posibles títulos tenemos dos. El primero sería La ciudad como reencuentro desde lo histórico hacia las pautas del comportamiento, y el otro sería La ciudad y su memoria histórica. Muy bien, compañeros, eso sería todo por hoy. Muchas gracias.